feliz tarde para ti, amigo que está sintonizando la programación de IR Canal. Nuevamente te damos la bienvenida a esta tarde de adoración en donde nuestras familias se pueden reunir juntas para tributar honor al Creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay a nuestro alrededor. En esta hora especial te invitamos para que puedas prestar atención. Hemos preparado una programación especial para honrar a nuestro buen Dios y también que sirva de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir su sanción en esta hora. Querido Dios, una vez más, un grupo de tus hijos quiere pedirte perdón por los pecados cometidos, pero sobre todo la bendición para poder tener discernimiento espiritual y comprender lo que es preparado para nosotros a través del mensaje que ha de trazarse en esta tarde. Gracias por tu amor para con cada uno de los hermanos que ven la programación, en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de disfrutar de cada una de las secciones y puntos que hemos diseñado para que tu espiritualidad pueda crecer y juntos nos mantengamos en adoración durante las horas que restan de este día de reposo. Bendiciones. Alabanzas. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad.
Testimonio. Trabajé durante 5 o 6 años en Sabritas, ahí en Villahermosa. Pero cuando me conocí con ella, mi deseo de regresar a la iglesia se volvió más fuerte. En mi caso, mi papá siempre, desde que yo recuerdo que tenía como 11 años de edad, él me hablaba de la Biblia. Él ya era religioso en ese tiempo, entonces siempre me hablaba citas acerca de la Biblia y me llevaba de visitas cuando yo era pequeña. Entonces a mí me llamó mucho la atención y precisamente cuando yo conocí a él, que fuimos novios, él me dijo que él había sido también adventista. Entonces, pues dijimos que cuando nos casáramos íbamos a llegar a la iglesia. Sabía que no iba yo a tener un trabajo donde me dieran el sábado en las empresas que yo estaba acostumbrado a trabajar. Así que después de casarnos, al menos yo tuve la oportunidad de trabajar en la empresa Nissan allá en Villahermosa, en Autosur, pero fui a presentar mis documentos para que me aceptaran. Pero cuando me llamaron a los 15 días para que yo ya llevara ya mis documentos, ya no quise ir porque en mi mente decía, si yo voy, me voy a alejar mucho y ya no voy a entrar a la iglesia. Así que dejé pasar ese trabajo. Sí fue algo no tan fácil, porque en realidad estábamos pasando una época un poco difícil. Pero cuando vinieron a vernos para que nos bautizáramos, fue una campaña grande, muy bonita que hubo aquí. Entonces, pues lo pensamos en ese momento y dijimos como que no podíamos, estábamos tentados a lo del dinero porque iba a ser un buen dinero que iba a tener en pago él en el trabajo, pero pues decidimos confiar en las cosas de Dios. En realidad mi esposa me ha ayudado mucho. Ella fue la que en un inicio me dijo, no, hijo, vamos a bautizarnos y que el Señor nos guíe. Vamos a cerrar los ojos, dice, y que Él nos guíe en este camino. Cuando mi papá murió, nos dejó las placas de taxi en Cárdenas. Y desde entonces trabajo en el taxi. Los viernes en ese tiempo yo me traía el coche aquí y ya regresaba yo a Cárdenas el sábado en la noche, después de que despedíamos sábado en la iglesia. Ya me regresaba yo a Cárdenas a trabajar y grandemente Dios nos bendecía en ese 3, 4 horas que trabajaba yo en la noche del sábado. Ahora no, ahora trabajo con el chofer yo un día entero y él otro día. Así que yo trabajo los lunes, los miércoles y los viernes. Y el chofer trabaja los domingos, los martes y los jueves. El sábado el coche se para. No habría fidelidad si yo permitiera que el chofer trabajara, no habría fidelidad. Hemos aprendido a confiar en Dios. Y era un poco difícil para mí. Entonces dejé de trabajar y me quedé sin dinero, sin lo que es la entrada mía. Entonces estaba pensando y yo estaba un poco preocupada, pero en el momento que menos lo esperaba, Dios me mandó ese trabajo y hemos visto las grandes bendiciones también. Y yo me doy cuenta que tengo que ser muy agradecida con Dios porque sin pensarlo, sin estarlo buscando, Él lo mandó aquí a mi casa, porque aquí vino esa persona. Y hasta ahora estamos siendo bendecidos y Él también, porque Él no es de la iglesia y Él nos ha estado acompañando de visita a la iglesia. Es nuestra visita, como quiere decir. Nosotros trabajamos a partir de domingo a viernes, es nuestros días de trabajo y en eso no hay problema porque Él nos ha dicho que Él se siente completamente bien, que Él está feliz y también le da gracias a Dios de que nos haya encontrado nosotros que llegamos a la iglesia y que Él dice que no desconfía de nosotros, de que le vayamos a defraudar en el trabajo. El texto bíblico que a mí me ayudó mucho a entender es San Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. No solamente de que nos bautizamos, sino de siempre nos ha mostrado su amor hacia nosotros, su misericordia, y solamente faltaba que nosotros aceptáramos ese amor y esa misericordia. Siento que tengo que entregarle más a mi Dios todavía porque me doy cuenta cómo es grande y que Él está siempre pendiente de las cosas que nosotros necesitamos. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Primera pregunta: ¿cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel? ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel? Allí rapidito en la sala de chat déjeme la respuesta que usted considera que es correcta. Vamos a ver. ¿Respondió usted cuántos eran los años? Dice que este jovencito tenía 8 años cuando comenzó a reinar, según Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Siguiente: ¿quién fue la suegra de Ruth? ¿Quién fue la suegra de Ruth? Recuerde dejarme allí en la sala de chat el nombre de la persona. ¿Quién fue la suegra de Ruth? ¿Lo sabe usted? ¿Recuerda la historia? La suegra de Ruth se llamaba Noemí y eso se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 2 al 4. Siguiente: ¿en qué ciudad vivía Zaqueo? ¿Recuerda usted la historia? ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? Rapidito, déjeme allí la respuesta en la sala de chat. ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? Dice que este personaje vivía en Jericó y se encuentra el registro bíblico en Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 2. Continuamos. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué les faltó a las vírgenes insensatas? ¿Qué les faltó a las vírgenes insensatas? Dígamelo usted, colóquelo en la sala de chat. Dice la Biblia que a estas mujeres de la parábola lo que le faltó fue aceite, según Mateo 25:3. ¿Quién fue la primera mujer en tener gemelos? ¿Quién fue la primera mujer en tener gemelos? La historia del Antiguo Testamento, ¿lo conoce usted? ¿Quién fue la primera mujer en tener gemelos? La Biblia nos dice que esta mujer fue Rebeca. El registro está en Génesis 25, verso 21 al 24. Continuamos. ¿Qué enfermedad Dios envió como una plaga a los egipcios? ¿Qué enfermedad Dios envió como una plaga a los egipcios? Vamos a ver si usted lo recuerda. De paso, habían 10 plagas. ¿Qué enfermedad Dios envió como una plaga a los egipcios? Dice que fueron las úlceras. En Éxodo 9, 8 al 10 menciona específicamente esto. Siguiente. ¿Cuál era la ocupación de Nehemías? ¿Cuál era la ocupación de Nehemías? ¿Cuál era la ocupación de Nehemías? ¿A qué se dedicaba? Dice la Biblia que este personaje se dedicaba a ser el copero del rey, según Nehemías capítulo 1, verso 11. ¿Qué profeta fue enviado a Nínive pero huyó a Tarsis? ¿Qué profeta fue enviado a Nínive pero huyó a Tarsis? ¿Conoce usted el profeta? Qué historia más interesante, ¿no? ¿Qué profeta fue este? Dice la Biblia que fue Jonás. En su propio libro, capítulo 1, verso al 2, encontramos la referencia. Siguiente. ¿Quién fue el rey de todo Israel? ¿Quién fue el primer rey en todo Israel? ¿Quién fue el primer rey en todo Israel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ha leído usted la historia? Dice que fue el rey Saúl. Primera de Samuel 9 al 10 no los menciona. Última pregunta. ¿En qué ciudad los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? ¿En qué ciudad los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? ¿Lo sabe usted? ¿En qué ciudad fue? Dice la Biblia que ellos fueron llamados así en Antioquía. Hechos 11:26 lo menciona de esa forma. Nos faltaba una. ¿Quién fue el suegro de Jacob? ¿Quién fue el suegro de Jacob? ¿Recuerda usted esto? ¿Quién fue el suegro de Jacob? Pues el suegro de Jacob fue su tío Labán. Génesis 29:28 narra esta historia. Gracias por participar en este ejercicio bíblico. Es uno de los personajes más heroicos del mundo de la antigüedad. Un hombre que condujo a su pueblo fuera de la esclavitud y que formó una nación en el duro desierto. Enfrentó victoriosamente a un poderoso faraón y encontró a Dios en la cumbre de una montaña. Hoy conoceremos al hombre detrás de esta epopeya.
Acababan de salir de la esclavitud de Egipto, bajo las mismas garras del faraón. Acababan de saquear a sus antiguos dueños y de escaparse del ejército de Egipto, cuando el Mar Rojo se abrió para ellos y entonces ahogó a aquellos que los perseguían. El pueblo de Israel había visto milagros increíbles en el encuentro épico entre el orgullo, ese orgulloso faraón, y el Dios de los cielos. Y ahora estaban en camino hacia la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel. Entonces, ¿en qué forma reaccionaron cuando las cosas se volvieron un poco difíciles en el desierto? ¿Cómo respondieron cuando el sol empezó a arder y la arena se puso más caliente? El pueblo de Israel tristemente se olvidó completamente de su gloriosa liberación. Se olvidó completamente de su pasado y de su futuro como el pueblo escogido de Dios. Y empezó a quejarse, rezongando acerca del presente. Empezó a criticar a Moisés, su líder. Su queja se convirtió en un lamento continuo en el desierto. Y el grito que se levantó contra Moisés en el desierto, cerca del Sinaí, está registrado en Éxodo capítulo 16. Y les decían los hijos de Israel: ¿nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? La gente se quejó muy fuerte y empezó a desear que hubiese muerto en la esclavitud allá en Egipto. Bueno, Moisés le llevó el problema al Señor y el Señor le dio pan del cielo al pueblo de Israel. Cada mañana, menos el día sábado, una pequeña sustancia redonda aparecía en el suelo, formando una capa fina como la escarcha. Era el maná, una milagrosa provisión. Pero un poco más adelante en sus viajes, los israelitas empezaron a sufrir sed y sus quejas eran aún más fuertes. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Parecía que la gente estaba casi lista para apedrear a Moisés. Y él le llevó el problema al Señor. Y el Señor hizo que brotase agua de una peña. Pero aún más adelante el pueblo de Israel se cansó del maná de todos los días. Y empezaron a soñar despiertos con los pepinos, los melones, los puerros que habían tenido en Egipto. También querían carne para comer. Y como resultado le echaron la culpa a Moisés. Y Moisés se desahogó ante el Señor. Y Dios hizo llegar una enorme bandada de codornices que descendió alrededor del campamento. Y los israelitas comieron hasta que estuvieron enfermos. Estos antiguos esclavos sencillamente no tenían mucha firmeza de carácter. No soportaban la más insignificante adversidad. Pero durante toda la travesía por el desierto, un hombre se destacó entre esa multitud. Estuvo muy por encima de esa muchedumbre. Ese hombre era Moisés. La mayoría de nosotros hemos escuchado el relato cuando Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto. Se lo representa como el gran héroe que entra al palacio del faraón e insiste: deja a mi pueblo que se vaya. Se mantiene firme cuando el faraón hace amenazas. Se lo presenta como el gran libertador que calmó a la gente cuando los carros del faraón iban acercándose con mucha rapidez. Él dijo: no temáis, dijo en voz alta, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Moisés crece al tamaño épico al extender sus brazos y levantar su vara sobre el Mar Rojo, siguiendo la orden de Dios. Ahora las aguas se dividen, creando una ruta de escape. Y Moisés realmente fue un libertador heroico. Pero existe otro cuadro que es aún más importante. La verdadera prueba de su carácter ocurrió durante ese periodo en el desierto, porque es ahí cuando lo vemos sobresalir más alto que nunca. Es ahí cuando tuvo que resistir la prueba más fuerte. Moisés se había ido de los palacios de Egipto. Había rechazado una vida de placer y privilegio. Había escogido tomar su posición con el oprimido pueblo de Dios. Él había hecho lo que se necesitaba hacer por ellos. Y Dios había hecho lo que se necesitaba hacer por ellos. Pero ahora ellos eran los que no estaban haciendo en absoluto lo que debían hacer.
Estaban listos a buscar piedras en cuanto las cosas no andaban perfectamente bien. Para Moisés, eso era muy difícil de aceptar. Él era humano, él se cansó, se frustró. Y sin embargo, vez tras vez, Moisés consiguió indicarles a los que se quejaban que existía una solución en Dios. Era un buen pastor ahí en el desierto. Él siempre estaba ahí para ayudar a su pueblo. Siempre les señalaba el rumbo correcto, que era dejar atrás Egipto y que iban en camino hacia la tierra prometida. Siempre les hacía recordar el pacto que los vinculaba con el Dios de los cielos. Uno se puede preguntar cómo lo hizo Moisés. ¿Cómo es que consiguió conducir tan pacientemente a este pueblo ingrato? ¿Cómo evitó ser sumergido en el diluvio de quejas y acusaciones? ¿Cómo subió por encima de la revoltosa muchedumbre? Yo creo que el registro en la Escritura nos da una respuesta notable. Nos cuenta de un recurso que Moisés descubrió. Era algo que le dio fuerza, era algo que le dio firmeza de carácter, algo que le dio valor y resistencia. Y sabes, es algo que puede hacer lo mismo para nosotros hoy. Un día de mucho sol en el desierto, Moisés fue encaminado escalando una montaña rocosa. Mientras ascendía hacia la cumbre, encontró que estaba caminando en medio de la oscuridad. Y de repente una nube se arremolinaba, cubrió la cuesta, y esa nube espesa y oscura como el humo de un horno lo cubre. La misma atmósfera parecía arder en fuego. Sonaron truenos, relampaguearon rayos en el lugar. La montaña se sacudió violentamente. Y a pesar de eso, Moisés continuó subiendo. Siguió subiendo porque el Señor de los cielos y de la tierra estaba bajando a ese lugar, a esa cumbre, para encontrarse con él. Avanzó a tientas por crestas y peñascos hasta que llegó a la cumbre. Y ahí, rodeado por un fuego, por el fuego y por el humo, Moisés escuchó la voz de Dios. Una voz que sonó más clara que el trueno. Y esto es lo que el Señor dijo en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este fue el primero de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Él escribió estos mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Moisés llevaría estas tablas abajo de la montaña al pueblo de Israel. Llegaría a ser el componente central del pacto que Dios tendría con su pueblo. Estas eran las verdaderas morales esenciales sobre las cuales podrían edificar una vida y una nación. Desgraciadamente, los hebreos se olvidaron a menudo del pacto que los unía con Dios. Muchas veces le dieron la espalda a los 10 mandamientos. El hecho es que harían un becerro de oro para adorar ahí al pie del monte Sinaí, rompiendo el primer mandamiento que ordenaba no tener otros dioses fuera de mí. Lo rompieron casi enseguida que el mandamiento fuera dado. Pero Moisés no le dio la espalda. Moisés no se olvidó. Los 10 mandamientos quedarían con él. La ley de Dios penetraría su alma. Comenta mi autora favorita, Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, lo siguiente. De una raza de esclavos los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. Y de esta forma, la luz del cielo iba a iluminar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Para el pueblo de Israel,
el Dios del cielo parecía ser más bien una causa de temor. Estaban temblando en la base del monte Sinaí mientras éste se sacudía y echaba fuego y humo. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú, no el Señor. Querían mantener a Dios a la distancia. Veían a los 10 mandamientos como una obligación necesaria. Pero Moisés había subido para encontrarse con Dios en la montaña. Dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para Moisés, Dios era un amigo. Moisés no podía en realidad mirar directamente la gloria de Dios. Pero en un momento el Señor lo escondió a Moisés en la hendidura de una peña y pasó cerca de él, solamente para que Moisés pudiese ver una vislumbre de él. Y a Moisés en verdad le pareció que estaba teniendo una conversación cara a cara con Dios. Le pareció que estaba hablando con un amigo. Y eso fue evidente. Esto es lo que nos dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, no sabía que su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Sí, su rostro ahora resplandecía, era brillante. Y cuando Moisés bajó las cuestas del monte Sinaí, no estaba llevando una carga solamente, no estaba entregando más requerimientos divinos solamente, no. Él resplandecía con una revelación. Había llegado cerca del imponente y gran poder de Dios y la majestad divina. Y aquellos 10 mandamientos eran una expresión del carácter imponente de Dios. Exponían las verdades eternas. Eran principios más grandes que los seres humanos. Yo creo que este es el secreto detrás de la fuerza de Moisés. Esta es la razón por la cual él pudo estar por encima de la revoltosa muchedumbre. Esto es lo que le dio firmeza de carácter. Cuando todos los otros estaban rezongando y quejándose, Moisés había encontrado algo sobre qué pararse, algo noble, algo glorioso, algo seguro, algo firme, algo sólido. Había encontrado principios morales que venían directamente de Dios. Amigo y amiga, para mantenerse firme en la fe, hay que pararse sobre algo, ¿no es cierto? Eso es lo que la vida de Moisés enseña. La calidad de nuestra vida está determinada por la forma en que nos relacionamos con los principios eternos. Si solamente rebotamos de un impulso a otro, si solamente respondemos a lo que quiero en el momento, entonces estaremos atrapados y permaneceremos atrapados por nuestros deseos egoístas. Nos quedaremos atrapados en los rezongos y las quejas. Solamente daremos vueltas en el desierto. La ley eterna de Dios nos da algo más. Nos lleva a un lugar más grande. Nos muestra la mejor forma de vivir. Para mantenerse firme en la fe, uno tiene que pararse sobre algo. Los 10 mandamientos, amigo y amiga, son la manera en la que Dios dice: puedes tomar una posición aquí. Puedes tomar una posición a favor de la honestidad y la veracidad. No hablará falso testimonio. Puedes tomar una posición a favor de la fidelidad y la pureza. No cometerás adulterio. Puedes tomar una posición a favor del agradecimiento y el contentamiento. No codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo. Es que los 10 mandamientos nos dan un lugar donde pararnos. Nos dan algo para tratar de alcanzar. Nos dan algo con que medir nuestras vidas. Esto es lo que la ley eterna de Dios puede hacer. No es algo que cambia con la marea. No está impulsada para aquí y para allá por el empuje de la multitud. No, es la expresión invariable del carácter de Dios. Es un lugar inmovible. Un lugar donde podemos afirmarnos.
Por eso es que la ley fue celebrada tan vividamente en las Escrituras. Escucha lo siguiente. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Todos los escritores de la Biblia podían testificar que esto era algo bueno y noble. Es que la ley de Dios es perfecta y fiel, aun cuando mis impulsos me llevan en otra dirección opuesta. La ley de Dios es recta y pura, aunque no siento que quiero obedecer. Y Moisés empezó esa maravillosa tradición. Él fue el primero en tomar una posición a favor de la invariable ley de Dios. Él fue el primero en saber exactamente cuán valiosos son estos principios divinos. Él fue el primero en sostener esas tablas de piedra en sus manos. Y fue evidente en medio del desierto, fue evidente en medio de una muchedumbre inconstante. Moisés se mantuvo firme en su fe porque estaba parado sobre algo eterno. Jesucristo una vez resumió la ley de esta manera. Lo registra el libro de San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esta es la esencia de la ley eterna de Dios. Este es el lugar donde podemos subir hoy, amigo y amiga. Esto es lo que Moisés descubrió cuando subió a la cumbre del monte Sinaí. Ese es el mensaje que llegó entre los truenos y los rayos y el humo y el fuego. La ley de Dios, sus principios eternos, están basados en el amor. Y si tú amas a Dios, te gozarás en guardar sus mandamientos. ¿Te has encontrado con Dios en la cumbre de la montaña, en la cumbre de tu experiencia espiritual? ¿Has superado todo tu celo y orgullo de modo que vives humildemente y manso ante el Señor? Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos la ley de Dios como la base moral de nuestras vidas. Este es el significado verdadero de los 10 mandamientos. Porque los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Y los últimos 6 mandamientos nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios promete tomar estos principios de su ley y escribirlos en nuestros corazones, por decir así, en nuestras mentes, ¿verdad? Dios promete escribirlo en los corazones de todos los que colocan su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y Dios promete capacitarnos para que nos mantengamos firmes al tomar una posición con Jesús. Moisés llegó al final de sus días con la mirada intacta en el Dios de lo imposible. Tuvo esos altibajos como cualquier ser humano, pero aprendió ante la crisis a confiar en la eterna palabra de Dios. Leo una vez más de mi autora favorita en el libro Patriarcas y Profetas, página 222. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él
y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Tremenda cita, tremendo párrafo inspirado por Dios. Sometámonos ahora mismo con humildad ante el Señor mientras oramos juntos. Querido Padre, necesitamos tus principios en nuestras vidas. Tenemos la tendencia de malograr las cosas cuando actuamos solos. Nos quedamos atrapados por nuestros propios deseos. Pero ahora queremos tomar una posición contigo. Queremos afirmar nuestros pies sobre tu palabra. Y lo hacemos colocando nuestra fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Queremos que su ley de amor esté escrita en nuestros corazones. Queremos crecer más en su gracia y verdad. Gracias por ayudarnos a hacer eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Ministerio Escrito Está. Espero que sea de bendición para tu vida. Prefiero a mi Cristo que al vano ropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar,
su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de Bien, espero que nuestro programa de hoy haya sido una inspiración para ti, de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mensaje. Despedida. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras en mente nos despedimos de la programación de hoy y de cada uno de ustedes, esperando que el Señor les continúe bendiciendo el resto de esta semana. Saludos a ustedes y a sus familias. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va?
sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar? El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria alcanzaré?